A todos, ¿me escuchan bien? Bueno, este trabajo fue realizado por Maximiliano Báez y Guillermo González, quienes lastimosamente no pueden venir, y como yo estoy justamente en este congreso, entonces voy a ser el presentador. Este trabajo, el modelo predictivo de foco de dengue aplicado al sistema de información geográfica, fue desarrollado dentro del proyecto final de grado para que Maximiliano se reciba de ingeniero. Es el contexto de desarrollo de este trabajo. Bueno, en Paraguay en particular, y creo que en toda la región que son tropicales y subtropicales, tenemos el gran problema que es básicamente el dengue. Afecta a más de 2.500 millones de personas. Y básicamente el mosquito conocido como Aedes aegypti es el vector que transmite esta enfermedad. En Paraguay, básicamente es un país que se encuentra en constante alerta por los varios problemas que ya se tuvo en años anteriores con el dengue. Desde el 2009 se considera a Paraguay un país endémico. Se crearon organizaciones de monitoreo constante para tratar de intentar frenar cada vez que ocurren las epidemias. Básicamente el Paraguay tiene clima subtropical, ¿verdad? Hay mucha humedad, hay mucho, de repente hace calor, los cambios son rápidos, son microclimas, entonces esto favorece el desarrollo del Aedes aegypti. Actualmente se realiza los monitoreos de forma manual, es decir, que existen sistemas de vigilancias, y con estos monitoreos se tratan después de inducir los posibles focos y tratar de predecir si va a haber o no una epidemia. Entonces, esas motivaciones proponen tratar de utilizar un modelo para predecir los focos de dengue de manera proactiva en base a información regionalizada sobre el estado y la distribución de la población del vector que podrían brindar las larvas trampas y ovitrampas. El trabajo principal en el fondo es crear una herramienta que a través de mapas se pueda observar dónde se encuentran los focos actualmente, y a través de un modelo observar cuál podría ser la tendencia de la proliferación del Aedes aegypti, y por ende observar en cuáles regiones a futuro se puede tener, cómo se podría proliferar el dengue en una región de estudio. Para la construcción de este modelo se tienen algunas informaciones. Como se puede observar en esa gráfica, en este caso las organizaciones utilizan algo que se conoce como larvas trampas como punto de control, y como pueden observar ustedes en la gráfica, se corta una llanta o se pone algún dispositivo que tiene agua. Usualmente la ubicación es aleatoria y la distribución es uniforme. Y dentro de estos repositorios de agua es donde vienen los mosquitos y dejan, los huevos, y comienzan a desarrollar una población. Entonces las personas que hacen el control visitan esos lugares y comienzan a medir si existen huevos, cuántos mosquitos hay, y toman esa información. Con esa información asociada a otros parámetros como la temperatura, la humedad y básicamente todo lo que puedan ofrecer el sistema meteorológico, se trata de construir lo que va a ser este modelo. O sea, esos son el input del modelo que fue desarrollado. Otras cuestiones fundamentales son otros elementos. Básicamente, una vez que se tiene todo esto, se visualizan sobre un mapa, como ya les dije esto, y de los puntos de control comienza a hacer se construye una secuencia de mapas para ir observando el progreso y la posible tendencia. Bueno, dentro de este modelo
lo fundamental es el ciclo de vida del mosquito, de la Aedes. Se puede observar acá que el mosquito adulto deposita los huevos bajo la superficie del agua, luego explosionan estos huevos y generan las larvas. Estas larvas comienzan a crecer y en un momento las larvas se vuelven una pupa. Este es el momento en el cual esta pupa, en un momento, nuevamente explosiona y se convierte en un mosquito adulto. Este es el proceso, el ciclo de vida de cualquier tipo de mosquito. Entonces, este proceso, este ciclo que tiene asociado el tiempo de vida del mosquito, la cantidad, digamos, de mosquitos que comienzan a desarrollarse, la cantidad de mosquitos en la población, tiene varios elementos. Se tiene varias tasas, como la tasa de desarrollo, la de mortalidad, la dispersión, el ciclo gonotrófico y la ovipostura. Estos son los elementos que se estudian para tratar de ver este ciclo principal de un mosquito y de toda la población a la vez. Entonces, el modelo consiste de la siguiente manera: ir en el momento de arranque, observar las larvas trampas y tomar algunas medidas: la cantidad de huevos, la cantidad de larvas, la cantidad de pupas, cuántos adultos machos existen en la larva trampa en ese momento, cuántas hembras nulíperas, quiere decir que son mosquitos hembras que van a poner huevos por primera vez, y cuántas hembras paridas, es decir, esas son hembras que ya pusieron más de varias veces huevos, o sea, no son la primera vez que van a poner. Y estos son los datos que se observan en cada una de las larvas trampas. Una vez que se tiene esa información, entonces se procede también a definir otros factores, como es la escala de clasificación de la zona, que básicamente define bajo qué condiciones digamos, los mosquitos pueden crecer, desarrollarse de forma más óptima. Se desea también, dentro de la ecología del vector, establecer una relación entre la cantidad de larvas y el tipo de zona. Es otra información que se necesita. También determinar el riesgo asociado a la cantidad de larvas. Es decir, esa es otra pregunta que se quiere responder dentro de este modelo. Si habiendo muchas larvas, ¿cuál es la probabilidad de que haya un riesgo, ¿verdad?, de tener una epidemia? Y también se busca estimar la cantidad de hembras con capacidad reproductiva a partir de la cantidad de larvas. Dentro de este modelo, se puede observar en esta tabla 3 tipos de zonas. Se tiene la pésima, mala, regular, buena y óptima, en las cuales indican cuáles son las 5 posibilidades en las cuales se puede reproducir digamos, estos mosquitos. La óptima es en la cual existe un nivel de infestación mucho más alta, ¿verdad? Y acá tenemos algunos parámetros o las franjas de parámetros asociadas que básicamente se va observando en el modelo del simulador, y esto va cambiando en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, rememorando un poco la tasa de desarrollo, podemos observar que primero tenemos los huevos que explosionan a larvas. Una vez que las larvas se vuelven adultas, estas se convierten en pupas. Luego las pupas pasan a un proceso que es la emergencia, se convierten en adultas. Y las adultas, en este caso las hembras, existen 2 tipos de hembras, que son las nulíperas, que básicamente su tiempo de generar huevos es mucho más lenta de aquellas que ya son paridas, que tardan un poco más tiempo. El ciclo gonotrófico básicamente es el tiempo en el cual tarda en digerir su alimentación, desde el momento que se alimentó hasta el tiempo en el cual comienza a disponer los huevos en el agua.
Entonces hay una diferencia entre ambos. En este modelo se consideró ambas posibilidades. Existen varios modelos, pero el estudiado en este trabajo fue el de Sharp y Michel, que básicamente nos dice cuál es la tasa de desarrollo media en una región que está dada por esta función exponencial que tiene como parámetro las características termodinámicas, la temperatura, algunas constantes y la temperatura de Kelvin. Una cuestión fundamental dentro de este proceso de simulación no solo es, o dentro del ciclo de vida real del AES, no solo es la cantidad de mosquitos que van creciendo, sino también las tasas de mortalidad. Es decir, existe mortalidad asociada a los huevos, es decir, no todos los huevos explosionan. También tenemos la mortalidad de larvas, es decir, no todas las larvas llegan a ser pupas. También se tiene la mortalidad de las pupas, no todas las pupas emergen como mosquitos. Y también tenemos la mortalidad de los adultos. Todos estos modelos toda esta mortalidad fueron ya estudiadas por los etnólogos y básicamente son constantes. Como lo había dicho anteriormente, el ciclo gonotrófico es el tiempo en el cual un mosquito se alimenta de la sangre y el tiempo en el cual, esa es la diferencia entre el tiempo en el cual ubica los huevos en la superficie del agua y el tiempo en el cual se alimenta de sangre. Hay una diferencia entre dos tipos de mosquitos, como ya lo había mencionado. Una cuestión fundamental también que fue considerada en este modelo es el movimiento de los mosquitos. Un mosquito normalmente, si encuentra un ambiente adecuado, su zona de vida no va más de 100 metros cuadrados. Es decir, un mosquito se encuentra en una región entre 50 y 100 metros cuadrados en todo su ciclo de vida. Sin embargo, si la zona no es apta para reproducirse, entonces el mosquito comienza a buscar otras zonas y puede moverse hasta 3 kilómetros. Y el movimiento es en dirección en sentido contrario a la dirección del viento. Si el viento viene en este sentido, entonces el mosquito comienza a buscar otras zonas en esa dirección. Bueno, la simulación del proceso evolutivo, aunque aquí está presentado de una manera un poco compleja, es bastante simple. Se tiene un parámetro en el cual nos indica cuántos días se va a realizar la simulación. Acá se tiene un contador T. Entonces, este sistema básicamente, si existen individuos en las posiciones, digamos, en toda la zona de estudio, y en el arranque sí se tiene información asociada en los puntos de las larvas trampas, es decir, sí se va a tener en el arranque esta información. Entonces se procede a analizar todo el modelado que se había, todo el ciclo de vida de un ovario mosquito. Si no, entonces se pasa al siguiente día. Entonces, un día, digamos, de un mosquito vendría a ser el desarrollo del individuo. Se observa dentro de este proceso si es necesario regular la población, es decir, si murieron algunos mosquitos, si nacieron más mosquitos, o las larvas o las pupas, las larvas, las pupas o los huevos. O en todo caso, si el mosquito maduró. Todo este proceso se comienza a observar punto por punto, se realiza este análisis punto por punto en el mapa y se registran los eventos. Nuevamente esto vuelve en este paso y se vuelve a realizar este ciclo. Es el ciclo principal de la simulación. Bueno, los entornos de prueba en la cual se desarrolló, se verificó la validez de este simulador, fueron comparar las tasas de desarrollo obtenidas con los resultados de expertos del laboratorio. Es decir, si se tiene ya información precisa de etnólogos,
Entonces la idea fue proponer este simulador y contrastar con las publicaciones ya de los etnólogos. Analizar también, otro objetivo fue analizar el comportamiento de la dispersión poblacional, es decir, cómo se ubican, o sea, las larvas trampas, cómo se desempeña la simulación en función a la distribución de las larvas trampas. El desempeño de esta simulación va a depender de la información de arranque. También se tuvo en cuenta la configuración de los parámetros, y la configuración de los parámetros también no fue al azar, sino también basada en las publicaciones de trabajo de etnólogos. El periodo de simulación fueron de 50 días a temperatura constante, y ahí sí se podría decir que es limitante, o sea, existe todavía mucho trabajo, porque en particular en Paraguay puede haber cambios de temperatura de hasta 20 grados en un solo día, y en esta simulación se supuso que durante 50 días se tuvo la misma temperatura. Entonces esta información es, digamos, limitada, es una previa de lo que va a ser el trabajo futuro. La dirección del viento considerada fue solamente suroeste, y es un problema también porque el viento cambia de dirección. Entonces son las limitantes. Y se generaron aleatoriamente 1146 larvas para 25 puntos de control. Bueno, ahí tenemos el mapa que fue tomado en una región, en una ciudad, los detalles no recuerdo, de qué zona del departamento central en Paraguay se tomó. Sin embargo, esos puntos son los puntos en los cuales sí se tienen las larvas trampas. Y los colores nos indican el estado de las larvas trampas observadas, entre muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto, que indica la cantidad de mosquitos en la cual se observaron en esas larvas trampas. Bueno, entonces los resultados que se tienen fueron comparados con los de Eduardo, ¿verdad? Becerra Eduardo, del 2006, y acá podemos observar la tasa de desarrollo de los huevos en función a la temperatura. Es decir, si observamos acá, en la medida que la temperatura aumenta, se necesitan menos días para que los huevos se desarrollen y pasen de ser huevo a una larva. Podemos observar acá. Observando la literatura de los etnólogos, se puede ver que básicamente existe una, digamos, correlación alta, o sea, cercana a 1, de la curva generada por el simulador con respecto a las distintas informaciones de los etnólogos. Otra información interesante es también el desarrollo de las larvas. Podemos observar que también las larvas cada vez necesitan menos días cuando aumenta la temperatura. Se observa acá un punto muy interesante, que la temperatura a 30 grados es el punto óptimo en las cuales las larvas se desarrollan más rápido y pasan a ser larvas a pupas. Entonces, si hace mucho frío, se necesitan más tiempo, y si hace mucho calor, más de 30 grados, también van a necesitar más tiempo. También ahí se puede observar que está correlacionado con los resultados de las distintas publicaciones. Con respecto al desarrollo de las pupas, también se puede observar esta curva que básicamente nos dice que necesitan menos días de desarrollo para pasar de pupa a un mosquito, y también se observa que la temperatura ideal para el desarrollo de la población de los mosquitos es de 30 grados. Se puede observar también que la simulación está altamente correlacionada con respecto a la información, a las publicaciones de los etnólogos. Aquí podemos observar ya el promedio o la población total observada en ese mapa que vimos en el inicio, que básicamente correspondería a la simulación desde 1 hasta 50 días.
versus las temperaturas. Y nuevamente se puede observar, y coherentemente con los resultados anteriores, que con 30 grados de temperatura se tiene un mayor crecimiento de la población. En cualquier otra circunstancia la población crece, pero la tasa es mucho más lenta. Esta región, ¿verdad?, entre 1 y 25 grados, es lo que se observa en esta zona. Nuevamente, digamos, a partir de 10 días se puede observar que el efecto de la temperatura es fundamental para aumentar el crecimiento de los mosquitos. Esto vendría a ser entre 25 y 50 días, y básicamente esto es la información, ¿verdad?, global de todos los resultados, sin discriminar qué está pasando en cada punto del mapa. Lo que vimos fue sin observar punto por punto dentro del mapa georreferenciado. Entonces, esta es la posición inicial de esta simulación, tomada en los puntos de las larvas trampas. Cada punto se analiza dentro de esta simulación, y en los puntos en los cuales no tenemos información de las larvas trampas, entonces se utiliza una interpolación espacial. En este punto es donde afecta justamente la dirección del huevo y también la temperatura, perdón, la dirección del viento. Dependiendo de la dirección del viento, la interpolación va a cambiar. Y esto vendría a ser el resultado final a los 50 días de la simulación. Entonces podemos observar acá que en este punto tenemos un alto foco de insectos, de mosquitos, y en estos dos puntos tenemos muy baja cantidad de mosquitos. Sin embargo, se puede observar que en promedio, ¿verdad?, es entre medio o bajo la cantidad de mosquitos a partir de estos puntos de control al final de la simulación. Nuevamente se puede observar acá que en este mapa, en ese sentido el viento, que la dirección noreste del viento nos indica que básicamente la población tiende a crecer en ese sentido. Entonces, ahora vamos a observar en forma intermedia cómo va avanzando esta simulación. El primer día de la simulación, después tenemos ahí a los 10 días, a los 21 días, a los 50 días, y claramente se puede observar que la población tiende a crecer en el sentido contrario del viento noreste. Eso la simulación logró gracias a tomar esa información dada por los etnólogos, por los especialistas. Todo a 30 grados de temperatura, considerando la misma temperatura en toda la región y en todos los días de simulación. Bueno, entonces como conclusiones, los resultados básicamente se encuentran muy asociados a la información obtenida o reportada por los etnólogos, con lo que podríamos decir que este simulador, si seguimos desarrollando, si se sigue desarrollando, podría ser muy útil en poco tiempo. Esta herramienta fue desarrollada sobre un sistema de georreferenciamiento, ¿verdad?, de tal forma a que la organización que realiza este tipo de control manual hoy tenga una herramienta que esté disponible para todos. El modelo y la herramienta desarrollada no tiene dependencia en este sentido del tipo de regionalidad. Se puede utilizar para cualquier parte geográfica, sin embargo se tienen que modificar los parámetros asociados a esa región. Como trabajo futuro, cosa que ya le había dicho, se tiene que considerar la variación de la temperatura, no solo en el tiempo sino en la zona. También considerar el impacto de las lluvias, ¿verdad?, que es fundamental. No se consideraron esos factores. Los cambios en la humedad tampoco no fueron considerados totalmente de forma uniforme, como
como Paraguay es un país endémico, si existe una posible alerta de una epidemia, ya las autoridades comienzan a realizar las fumigaciones. Entonces esa fumigación también afectaría la simulación y básicamente la proliferación de los mosquitos. Entonces en ese sentido también se tiene que tener en cuenta de forma cuál es la simulación óptima asociada a la ruta de fumigación. Es bastante pesado y se podría suponer un proceso paralelo de toda esta simulación, y las capas consideradas para ir construyendo los relieves, digamos, que indican la densidad poblacional, también podría mejorarse porque se utilizó algunas herramientas no tan eficientes del OpenCV. Bueno, entonces entre los aportes de este proyecto final de grado tenemos una base de conocimiento sobre métodos y modelos matemáticos para la lucha contra el dengue aplicables a Paraguay, pero pueden ser trasladados a cualquier otro país si se sigue desarrollando. Una escala de clasificación de niveles de infestación, un modelo, más que un modelo, ellos utilizaron ya un modelo propuesto por un etnólogo. Sería, de forma más precisa, la automatización de ese modelo. Y el simulador básicamente es un proceso evolutivo del ciclo de vida, no solo de un mosquito, sino de toda una población. Y la herramienta web para la administración y análisis de los resultados, que debería estar disponible para los especialistas del área de la etnología. Bueno, de esa manera cumplo con tratar de explicar un poco en qué consiste este trabajo, y si alguna consulta tienen a partir de la lectura del paper, ahí también tienen el correo electrónico que se encuentra en la cabecera del paper. Y otra cosa, esta herramienta fue desarrollada totalmente con herramientas libres, y según lo que me había dicho el actor Maximiliano y también Guillermo, aquellos que quisieran tener un acceso a toda esta información, ellos estarían disponibles podrían enviarla a los interesados que quisieran desarrollar este trabajo como algún proyecto final de grado, por ejemplo. Bueno, entonces ahí terminamos. Si alguien desea hacer alguna pregunta, una sola. Bien. Una pregunta, ¿el modelo está pensado también para poder ser aplicado más adelante en una zona que sea fuera de Paraguay? Sí, el modelo independiente a la zona, pero la herramienta independiente a la zona, pero el modelo tiene que ser aplicado. Y el modelo también, la herramienta permite la sincronización de esos parámetros, para esos parámetros que es difícil. Pero como dije nuevamente, falta todavía mejorar porque ciertos parámetros no se consideran como la temperatura. Bien. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.